Señora consejera, no me voy a referir en mi intervención a estos quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, unos acuerdos que se firmaron en su día, que tienen un periodo de vigencia, pero sí que me quiero referir a esa subida del salario mínimo interprofesional que se ha aprobado definitivamente hoy y que supone aumentar en un 5% ese salario de 1.080 euros que había el año pasado. No estamos de acuerdo en cómo ese Gobierno social comunista ha determinado esta subida salarial. En primer lugar, ignorando total y absolutamente esos parámetros para la subida salarial que contempla el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Se refiere a que ese salario mínimo interprofesional tiene que tener en cuenta la productividad, el índice de precios al consumo, tiene que tener también en cuenta la aportación de ese trabajo a la renta nacional y la coyuntura económica general, una coyuntura económica general que, como bien sabemos, en España no es muy boyante. Pero además es un salario mínimo interprofesional que no solo ha obviado criterios técnicos, sino que además ha ignorado, y no solo ignorado, sino incluso amenazado, chantajeado a las patronales. Si no aceptas el aumento del salario en un 4%, pues toma, aquí tienes un aumento del salario del 5%. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en que se haya roto las reglas del juego, las reglas de esa negociación colectiva y de ese diálogo social al que antes se refería el proponente de esta comparecencia. Creemos que el Gobierno yerra totalmente, yerra porque considera y no tiene en cuenta que no todos los empresarios son Amancio Ortega o Florentino Pérez, especialmente en Canarias, donde nuestro tejido productivo está conformado ni siquiera por pymes, sino especialmente por micropymes, son el panadero, el zapatero o el dueño de la librería en la que hago fotocopias los que tienen que hacer frente, si quieren contratar a alguien, a ese aumento del salario en un momento muy difícil. No se ha tenido en cuenta las demandas de las patronales que decían que, por favor, se excluyese al sector primario, un sector primario tan castigado. Y tampoco se ha tenido en cuenta en que, si ya va a haber un aumento de los salarios, que se tenga en cuenta a la hora de revisar los contratos públicos. Tampoco. Son quienes van a tener que asumir ese salario los únicos a los que se ha dejado de lado. Y, señora consejera, esto es muy grave porque los datos demuestran que desde que se viene subiendo de esta forma tan fuerte el salario mínimo interprofesional, los puestos que no se han creado han sido en torno a 196.000 desde 2019. Y no me voy a referir no solo a aquellos otros puestos de trabajo que se han destruido. Si queremos, y además son datos que encima se pretende opacar u ocultar con una creación de empleo público, que es que el sector público no está para contratar, está para atender a las necesidades de los ciudadanos allí donde la iniciativa privada no llega. Con lo cual, lamentamos mucho esta subida del salario mínimo interprofesional y esperamos que desde su consejería puedan adoptar medidas para ayudar a aquellos que tengan que hacer frente al mismo.